Avengers Endgame siempre fue una mala película y no nos dimos cuenta. En 2019 se estrenó el punto culmine de la saga de las gemas del infinito, la culminación de un universo cinematográfico que había empezado hace más de 10 años. Endgame no fue solo una película, fue una ceremonia. La gente gritaba, lloraba, aplaudía, se abrazaba con desconocidos. Cuando el Capitán América levanta el martillo del Thor, el cine explotó. Cuando reaparece Peter, la sala dejó de ser una sala para convertirse en un estadio furioso gritando. Y cuando Tony Stark dijo, yo soy Iron Man, no estabas viendo simplemente la muerte de un personaje, estabas despidiendo al hombre que había empezado todo. Y por eso durante mucho tiempo criticar a Endgame parecía casi injusto, porque para millones de personas Endgame no era solamente el cierre de una historia, no el cierre de una etapa de su vida. Pero cuando vuelves a verla varios años después, sin una sala llena, sin gritos, sin teorías, sin esa sensación de estar presenciando un momento histórico, algo cambia. Y ahí aparece una pregunta, o más bien una afirmación de mi parte. Endgame empeora cada vez que la vemos, porque cuando quitamos el hype, vemos que todas las cosas que suceden en el medio parecieran no tener sentido. Los viajes en el tiempo, las reapariciones y hasta un cambio de villano que no parece ser la mejor decisión. Cuando sacas el evento del lado, aparece una película mucho más frágil de lo que recordamos. Y para entender por qué pasa esto, de ver una película varios años después y sentir que es mala, tenemos que separar tres cosas. Pero si vos ya tenés tu respuesta, dejala en los comentarios. Hey, flaco, estoy de acuerdo con tu afirmación. Endgame empeora cada vez que la vemos. O si no estás de acuerdo, puedes comentar. No puede ser, volvemos a escuchar la misma payasada que muchos dicen. Creo que todos vamos a coincidir en algo. Y es que la primera vez que la vimos no cuenta. Porque la primera vez que vimos Endgame no estábamos viendo una película en condiciones normales. Estábamos viendo un final de 10 años de expectativa. Fue la verdad, a ambos lados. Estábamos viendo una promesa que Marvel venía construyendo desde el año 2008. El resultado de teorías, trailers, filtraciones, rumores, miedo, nostalgia, ansiedad y una sala llena esperando exactamente lo mismo que vos. Y cuando eso pasa puede suceder algo bastante raro. Y es que una película puede sentirse más grande de lo que realmente es. No porque sea falso, porque la emoción no sea real, todo lo contrario. La emoción fue real. Los gritos, las lágrimas, el impacto cultural fue real. Y eso nos lleva al primer punto, el evento. Y es que esta película no empieza cuando comienzan los títulos. Empieza 10 años atrás, con Tony Stark en una cueva construyendo una armadura. Empieza con Nick Fury apareciendo al final de Iron Man para decir una frase que en ese momento, incluso para muchos que no conocíamos a los héroes de Marvel, no tenía mucho sentido. Nick Fury presentando el proyecto Vengadores. Honestamente, desde este lado del mundo siempre fuimos más conocidos de la Liga de la Justicia, pero los Vengadores, ¿quiénes son? Empieza con Capitán América despertando en un mundo que ya no entiende, Thor cayendo a la Tierra como un dios arrogante, Loki invadiendo Nueva York, el primer círculo de héroes en 2012, la visión de Tony con el escudo roto, Civil War separando al equipo, Thanos ganando y el chasquido, dejando un año de silencio con muchas preguntas. ¿Cómo van a volver? ¿Van a repetir el chasquido? ¿Qué pasa después de algo así? Entonces, cuando vos y yo nos sentábamos a ver Endgame, no estábamos llegando vacíos, estábamos llegando completamente llenos, cargados de información y de emociones. Endgame es una película que no tiene que construir toda su emoción desde cero, que no tiene que ganarse tu atención en el primer acto, la empatía por los personajes en el primer acto. No, esa emoción ya viene construida de antes. Cuando ves a Tony perdido en el espacio, no estamos viendo solamente a un hombre muriendo en una nave, estamos viendo a alguien que queremos, por lo que hizo antes, porque lo conocemos de antes. Estamos viendo a alguien que pasó de fabricar armas a sacrificarse una y otra vez por un mundo que nunca termina de dejarlo en paz. Eso depende en cómo se definen en cada película, porque yo conozco personas que vieron por primera vez este filme, y se encariñaron con los personajes y en cómo el filme los define. Cuando vemos a Steve haciendo terapia, diciendo que todos tenemos que seguir adelante, nos lo está diciendo a nosotros. Y honestamente, en ese momento, no queremos seguir adelante. E incluso lo vemos a él, un hombre que nunca pudo del todo seguir adelante con todo lo que le tocó ocurrir, diciéndole a otros qué es lo que deben hacer. Entonces, al final del tercer acto, cuando se abren los portales, no aparecen solamente personajes, sino todos nuestros recuerdos. Wakanda, Doctor Strange, los Guardianes, Spider-Man. Y esa es la magia de Endgame, pero también es su trampa. Seguime con esto. Cada escena vibra por los recuerdos de otras películas. La primera vez que la vimos, no estabas pensando si la escena de los portales estaba construida de manera orgánica, si tenía sentido. No, estabas buscando con los ojos, mirando a ver si volvían todos, quiénes eran los que aparecían, buscando a Spider-Man, buscando a Black Panther. La primera vez no estabas pensando si el fanservice está justificado, estábamos agradeciendo que volvían, y eso es hermoso, pero también es peligroso, porque cuando una escena funciona porque te devuelve principalmente algo que ya amabas, eso envejece de una manera distinta. La primera vez se siente como una recompensa, la segunda, algunas partes empieza a sentirse como un museo. Y acá hay una distinción importante, y es que el fanservice no es automáticamente malo de por sí, eso sería una lectura demasiado simple. Fanservice malo es el que te dice, hey, ¿te acordás de esto? Y te lo trae de vuelta. El fanservice bueno, podríamos decir que es el que aprovecha tu memoria para cerrar algo emocional. Capitán América levantando el martillo de Thor funciona. Podríamos decir que es parte de un buen fanservice, porque funciona muy bien, porque hay una promesa emocional detrás. Desde la era de Ultron, la película había insinuado que Steve quizás era digno. Cuando lo vemos finalmente levantar el martillo
martillo no se siente como un truco para hacer gritar, se siente como una confirmación, como si la película nos dijera, sí, este hombre siempre fue digno. Y por eso esa escena todavía funciona. Al día de hoy, aún si la viste 1000 veces, te va a seguir emocionando y va a seguir teniendo sentido. Eso no es nostalgia vacía, es memoria usada como drama, pero no todo Endgame envejece igual. Los portales, por ejemplo, son una de las escenas más poderosas quizá de la historia de cine de superhéroes como experiencia colectiva, pero en una escena revisada pierden algo inevitable. LOL Capitán América, hay que tener una cosa en cuenta, y es que el mismo filme te establece que es digno, con lo que dice Thor, y en cómo el Steve actúa y en cómo es su personalidad. Lo del portal, independientemente si alguien no vio los demás filmes del MCU, la escena sigue funcionando, porque uno, aunque alguien no conozca a esos personajes, el filme te da contexto que vienes de un mundo devastado durante la primera mitad de la película, y el espectador casual al verlos puede deducir que ellos son los que desaparecieron. 2. Incluso si consideramos a estos personajes como desconocidos, no importa porque el filme te dice que la caballería ha llegado. Y 3. La banda sonora que es potente, y la música es fundamental en cualquier filme de cada género. ¿Y cómo los personajes llegaron? Solo miremos a los hechiceros de ahí con sus círculos de fuego y escudos mágicos, el filme da detalles visuales ahí. Lo mismo pasa con algunos guiños. El Hail Hydra funciona como un chiste y como una reversión de una escena famosa que se dio en un cómic. El Capitán peleando contra su versión de 2012 funciona casi como un juego. La visita a Nueva York funciona porque volvemos al momento donde todo se volvió gigante. Pero el rewatch, estas escenas se sienten menos como una necesidad dramática, como una justificación sólida por sí misma, y más como una visita guiada al archivo de Marvel. Más que chistes o necesidades dramáticas como este canal dice, son más para desarrollar mejor a los protagonistas, que independientemente si alguien no vio los anteriores filmes del MCU, como lo dijimos, aún toca el corazón al espectador casual, porque ya nos da el contexto de que el Cap de 2012 era uno dogmático y perfecto, mientras que el de 2023 era uno pragmático y cansado. Un espectador casual vería a Thor gordo como un hombre que duda de su valor, y el filme te dice que recuperó su autoestima, y también logra establecer que el miedo de Tommy es a la paternidad en un universo roto. Lo peor es que no te lo decían en la cara sino que lo mostraban, lo cual es lógico que abrace a su padre en el pasado. Vamos a profundizar en esto en un momento más adelante, pero antes quiero que me sigas con este concepto, y es recompensa de memoria. Una recompensa de memoria no envejece igual que una escena dramática. Una escena dramática te puede doler aunque sepas lo que va a pasar. Una recompensa de memoria te sorprende la primera vez. Luego ya se convierte en un recuerdo de la sorpresa que tuviste esa primera vez que la viste. Y eso es exactamente lo que le pasa a Endgame. Empezás a notar que donde la película debería estar construyendo drama, en realidad está administrando aplausos. ¿No construye drama? Amigo, el primer acto establece un mundo roto y en cómo los personajes lidian con el dolor de diferente forma. Si quieres una mala construcción de drama, tenemos a la anterior película que sufre del síndrome de Jar Jar Binks. Reviéndola una vez más, la escena se vuelve bastante evidente, se le ven todos los hilos, y eso va sucediendo con la película una y otra vez. Endgame no se cae porque tenga exceso de fanservice, sino que se debilita cuando el fanservice se vuelve demasiado evidente. Y entonces empezás a mirar la película, la primera vez estabas feliz de que ocurriera, y entonces cuando pasa el tiempo y mirás a la película como película, todos los hilos al descubierto dejan la desprolijidad narrativa demasiado expuesta. Yo viéndola 8 veces, su narrativa si se cuida bien, mejor que este video XD. Primera vez tiene su magia verlo, pero si rasgamos un poquito así la pintura, no tiene ningún sentido nada de lo que está pasando. Más sentido tiene ese filme de lo que este video tiene XD. Y ni hablar de su conclusión final. Sí, estoy hablando de vos, Capitán América viejo, sentado en una plaza sin ningún tipo de sentido. El viaje en el tiempo no tiene nada de ciencia ficción. Funciona solo como una nostalgia estructural. No es un poco de fanservice metido adentro de la película, sino que es fanservice siendo toda la estructura narrativa. Esto convierte a la película en un elemento sumamente frágil, en un castillo de naipes. Porque cuando una película se apoya demasiado en lo que ya conoces, corre el riesgo de sentirse menos como una historia que avanza y más como un homenaje constante. Y de nuevo, la primera vez es divertido, pero en una segunda vez el truco se nota demasiado. Porque cuando ya no estás hipnotizado por la celebración, aparece una pregunta incómoda. ¿La película está contando una historia o recorriendo su propia historia? Lo de los viajes del tiempo, como ya dijimos, al cambiar tu pasado no cambia nada en tu línea temporal. Además los del Cap viejo, ya es cuestión del espectador porque teniendo en cuenta el GPS cuántico que se vio antes, debemos deducir, no que nos explique. Y lo de que supuestamente está recorriendo su propia historia, pues lo que dijiste se puede catalogar como falacia, porque si la película estuviera simplemente repitiendo escenas viejas, los eventos estuvieran ocurriendo exactamente igual, cosa que no pasa. Y esa diferencia importa y mucho. Y esa es una de las razones por la que Infinity War también envejece mejor. Pero ya voy
Infinity War en un momento, pero antes hay que hablar de otro problema clave. Eso de por sí ya es contradictorio porque Mediocre War, perdón quise decir Infinity War romantiza temas bastante serios, caso contrario con Endgame. Eso era inquietante. Pedía a nosotros más de Thanos en pantalla. No era simplemente el malo que quiere destruir al universo, era alguien que creía genuinamente que estaba salvándolo. En Infinity War, Thanos da miedo porque cree que es el héroe, porque tiene convencimiento, porque tiene un motivo para hacer lo que hace y para perseguirlo. En Endgame, Thanos da miedo porque tiene un ejército. El Thanos de Endgame es el del 2014, es una versión anterior, una versión que no vivió todo lo que pasó, que no hay un duelo emocional entre los protagonistas y él. No sacrificó a Gamora de la forma que Thanos lo hizo, no ganó, no se retiró, no sintió ese cansancio luego de haber cumplido su destino. Es una versión más simple, más emocional y sí, sirve para la batalla final, pero pierde toda la complejidad que hacía fascinante al villano. En su presentación daba a entender que si iba a cumplir lo que su versión de 2018 quería, solo que el ver que su plan fracasó, obviamente tendría que tomar decisiones extremas. Pero hay una cosa aquí, y es que Endgame, aunque tiene un villano menos emocionalmente complejo, no romantiza su relación con sus hijas, ni mucho menos con Gamora. Para mí pasa lo mismo con Thor, siendo uno de los personajes más interesantes de toda la película en Infinity War. Thor es probablemente el personaje más destruido de todo Marvel. Recapitulemos rapidito. Thor perdió a su madre, perdió a su padre, perdió a su hermano, perdió a Asgard, perdió gran parte de su pueblo. Y cuando por fin tuvo la oportunidad de detener a Thanos, falló, no le apuntó a la cabeza. Ese error le costó la mitad del universo. Entonces la idea de que Thor caiga en depresión, alcohol, aislamiento, culpa, abandono, tiene muchísimo sentido. Es más, me animo a decir que no solo tiene sentido, son las consecuencias lógicas que podría tener este personaje. El problema no está en que Thor esté roto, sino como la película se ríe constantemente de cómo se rompió. Su cuerpo es un chiste, su alcoholismo es un chiste, todo su personaje es un chiste. Y la primera vez sí, es como, hey, estás gordo, qué gracioso. Porque el shock funciona, porque no esperábamos ver a Thor así, porque la película usa el contraste entre un dios perfecto y un hombre destruido como Gal. Pero en Rewatch, cuando ya conoces el chiste, queda demasiado incómodo. Estás viendo un personaje devastado que la película te pide que te rías de los síntomas de su devastación. A ver, Thor usa ese comportamiento más como un mecanismo para no sufrir más de lo que vivió, no solo ser serio es la solución de mostrar que está acabado. Pero si alguien me viene a poner ejemplo a Logan, les diré que poner a él como ejemplo, sería como decirle a un mariachi que cante y toque Starway to Heaven. Y es una pena porque cuando Endgame realmente se pone a mirar a Thor con compasión, funciona. La escena con su madre en Asgard, el viaje en el tiempo no tiene sentido, pero la escena funciona. Y la película deja de burlarse de él y lo mira como alguien que está profundamente perdido. Endgame funciona mejor cuando abraza el trauma de Thor más que cuando intenta convertirlo en un chiste. Endgame, cuando se apoya en sus personajes, funciona. Cuando se apoya en el chiste, en ser un museo, envejece peor. Y ahí es donde viene el último punto, con un giro brutal, y es que es la comparación la que la condena. Porque sí, es inevitable compararla con la película que vino justo un año antes. Infinity War envejece mucho mejor, porque es una película de tensión. Endgame envejece distinto, porque es una ceremonia de cierre. ¿Cómo que tensión en Infinity War? Cada acción estúpida de los personajes hace que el filme sea imposible de tomarse en serio. Y esa pregunta se sostiene a lo largo de más de 2 horas de film, porque nadie lo puede Obviamente no van a ganar, porque los personajes de ese filme ya tienen el síndrome de Jar Jar Binks XD. tener. Y vamos pasando de un grupo de héroes a otro grupo de héroes a otro grupo de héroes, y esa presión cada vez empieza a ejercer hasta que llega Thor y decimos, lo detiene. Y esa cuenta regresiva es la que nos va aplicando presión y tensión que hace que todo el dramatismo narrativo funcione. Aunque vuelvas a ver la película y sabes la respuesta a la pregunta de si lo van a detener, y es no, la película funciona porque está construida de una manera tan orgánica y tan natural y con tanta tensión que vos querés volver a experimentarla. Yo sí lo voy a experimentar, por si me da insomnio XD. Porque la tensión no depende solamente de la sorpresa, depende de cómo cada escena acerca a los personajes al fracaso. Infinity War tiene urgencia, dirección, amenaza, un villano que concentra el conflicto y un final devastador. Y por eso, aunque ya sepas cómo termina, sigue funcionando. Porque Endgame, en cambio, tiene otra naturaleza. Es una misión, una celebración, una batalla final, una despedida, y eso la hace emocionalmente enorme, pero narrativamente más irregular. Pues Infinity War es más irregular en desarrollo y en guión, o sea, en los más importantes. Y
Y eso es interesante. De hecho, los primeros minutos de Endgame diría que son de lo mejor de la película, porque se anima a mostrar el silencio, la pérdida, el vacío. Pero luego la película comienza a convertirse en otra cosa. Y es entonces donde la comparación nos termina mostrando una paradoja interesante. Y es que Infinity War, siendo más simple, es mucho más fuerte que Endgame, que es más grande, pero mucho más frágil. Porque Infinity War no necesita tanto que recuerdes 10 años de Marvel para funcionar. Ayuda, claro, que hayas visto las películas y todo, pero decime si no conoces a un amigo que vio un resumen y fue a verla y la disfrutó igual. Infinity War aún depende del contexto para ver por qué los personajes aún están así. De hecho, ya sagas fuera del MCU como Star Wars o El Señor de los Anillos aún dependen del contexto, porque no importa cómo se manejan los mejores filmes, aún dependen para ver cómo se transcurre y del por qué los personajes llegaron ahí. Porque la estructura básica funciona. Un villano que quiere reunir objetos de poder, los héroes intentando detenerlo, fallando en cada defensa, y luego el villano gana. Una estructura brutalmente efectiva. Pero si no se desarrolla como se debe, entonces ¿para qué va a servir esa efectividad? Endgame, en cambio, depende mucho más de que te importe el pasado. Que te emocione volver a Nueva York, que te emocione Tony hablando con su padre, que te emocione Steve viendo a Peggy. Y si eso te importa, la película pega. Pero cada vez que la ves ese mismo evento, ese mismo golpe, ya no tiene fuerza. No creo, el filme mismo te establece lo que extrañan los personajes, lo que luchen, y en cómo lo están pasando, establece lo que el espectador casual necesita saber. Entonces lo que queda es una película llena de gags, grandes momentos, easter eggs, que se ocupan de construirlo todo, menos hacer una película. Si fuera así, el filme no desarrollaría los traumas de los personajes, en cómo lo llevan, o en cómo la narrativa explora correcta los temas, independientemente si no conociste a estos personajes en el pasado. Entonces la pregunta es, ¿Endgame empeora cada vez que la ves? A mi manera de verlo, amigos, sí, y empeora bastante. Luego de 7 años que se estrenó, podría decir que hasta me parece una película muy floja. No quiero decir mala porque es injusto ver a alguien que puso tanto esfuerzo, trabajo y demás decir que lo que hizo es malo, pero sí floja, que depende demasiado de su evento, que depende demasiado de la nostalgia. Fue el cierre de una década en la que millones de personas crecieron juntos con estos personajes, pero verla sin la sala llena, sin gritos, sin esa sorpresa, sabiendo quién aparece, quién muere, entonces aparece otra Endgame, no esa que viste la primera vez en el cine, sino una más irregular, más frágil en casi todos los puntos claves de la trama. Pero eso quizás es justamente la paradoja. Endgame no fue diseñada para ser revisada, sino únicamente para ser recordada. Como recuerdo, nadie puede juzgar si para vos fue perfecto. Como evento histórica, como despedida casi imbatible, pero como película, cada vez que la ves se nota más el truco. Listo, esa fue la video respuesta. Descartando a Thanos, el filme ni siquiera desarrolla a ninguno, ni siquiera uno, y el quien me diga que se desarrollaron en las anteriores entregas, eso ya sería agarrar otras películas del MCU que a la misma película en sí. Visión y Wanda básicamente son una carga narrativa constante. Visión es debilitado en los primeros 10 minutos cuyo único propósito es estirar la tensión dramática hasta el tercer acto. Star-Lord está como Don Juan, y que termina arruinando el plan en Titán. O Peter Parker, posiblemente el filme presentó a la versión más genérica del trepamuros del MCU, el cual funciona meramente como el asistente emocional de Stark, a diferencia de lo que se vio después y antes en su debut en Civil War que era dinámico, incluso si en la tercera del Cap no era protagonista. La fragmentación de los equipos viéndolos en retrospectiva no es que estén mal, sino es que la forma en cómo se desarrolla ni siquiera enriquece a la historia, sino más bien, crea comportamientos estancos donde algunas tramas se sienten como pérdida de tiempo. Por ejemplo, tenemos la subtrama de Thor, que incluso si ignoramos lo sucedido en Ragnarok, el viaje de Thor en buscar una nueva arma hacia Nidavellir es puro relleno, además teniendo en cuenta que el enemigo tiene los objetos más poderosos del universo según el filme, buscar una arma forjado de una estrella para vencerlo no tiene mucho sentido, además que se avanza más porque está anotado en la agenda, no por evolucionar emocionalmente. Existe una diferencia enorme entre un filme impulsado por la acción orgánica formando parte de la narrativa, y un filme saturado de acción puramente pirotécnica, y Infinity War pertenece a este segundo grupo. El guión confunde ritmo rápido con buena narrativa, al encadenar una batalla tras otra sin mostrar momentos de silencio para balancear la historia, hace que al final el filme se vuelva increíblemente aburrido, careciendo de núcleos emocionales, sacrificando así la construcción narrativa por solo acción que no llega a ninguna parte.
Olviden la eliminación por mitad de Thanos, la cual aunque no tiene sentido tampoco, me enfocaré con algo más grave. Este síndrome de por sí ya es bastante extraño, por no decir grotesco, pero cuando el raptador ya le hizo daño, ahí es en donde entramos a un terreno peligroso, ya que la película traiciona las reglas morales que la misma intentó plantear. Porque en primera, el filme establece que Thanos capturó a Gamora y Nebula, torturó a ambas en especial a Nebula, y cuando la magia de la gema del alma acepta el sacrificio de Gamora bajo la premisa de que Thanos perdió lo que más amaba, el guión comete una falta de respeto narrativa gravísima. Está validando la perspectiva del capturador que ya hizo daño. El quien me diga que es el protagonista y por eso vemos eso, les digo que en Un ciudadano ejemplar, Clyde Shelton es el villano protagónico de ese filme, y sentíamos empatía con él, o incluso en Joker de 2019, en donde ahí podemos también sentir empatía por el protagonista, más no justificarlo y eso está perfecto. Porque si van a hacer que un villano psicópata sea el protagonista de un filme o serie, pues debes comprenderlo, más no justificarlo, y mucho menos forzar a la audiencia a que apoye con lo que está haciendo en esa escena que está validando ese síndrome dicho anteriormente. Como dato extra, nos damos cuenta que Me Atrapaste se parece demasiado al copy-paste de Cylon 09 XD.